Boombox. Acá estamos. El profesor, yo, Sergio Fajardo, con educación todo se puede. Y sigo avanzando en un tema que me llama mucho la atención, que es crucial hoy en cualquier lugar del mundo y tiene que ver con la universidad. ¿Para dónde vamos con la universidad? ¿Hacia dónde nos podemos dirigir con la universidad en Colombia? ¿Qué está pasando en ese mundo? ¿Qué pasa con ese mundo joven que siempre tuvo como aspiración entrar a la universidad en la cultura colombiana? Y para hablar de eso, tengo una invitada que me da mucho gusto tenerla acá. Es una amiga mía de hace muchos años. Estudió administración de empresas en primera instancia, pero después rápidamente se fue al mundo de la filosofía y todavía está en ese mundo de la filosofía. Tiene además unas características muy particulares. Yo la conocí como servidora pública. Ha trabajado el tema de la educación desde el sector público y hoy tiene una posición muy importante. Entonces, con esa mezcla particular, esta mujer que les voy a presentar es hoy la rectora de una universidad clave para Medellín, para Antioquia y para Colombia. Se llama Claudia Restrepo Montoya. Es la rectora. Con ella voy a tener una muy buena conversación. Como les digo, es mi amiga, la conozco desde hace muchos años y tiene, quiero repetir, una mezcla singular para estar en la posición en la que está hoy. Yo, Claudia. La rectora y yo estoy sentada con el profesor. Exactamente. Así son las jerarquías. En examen con el profesor. Vamos para el examen. Pero, bueno, lo que quiero en este programa, lo que quiero es dirigirme hacia una pregunta que tú misma formulaste en un artículo que escribiste de opinión, donde ella es columnista de opinión, en el periódico El País de España, El País Digital, donde cada 15 días se escribe una columna. Les voy a leer la pregunta textual que ella se hacía. ¿Ha llegado el final de la universidad tal como la conocemos? ¿Ha perdido su misión y propósito universal? Allá vamos a llegar. Yo quiero que pasemos por eso porque es muy importante que entendamos los interrogantes y busquemos las respuestas acá. Pero, Claudia, gracias por estar acá y empiezo con lo siguiente. A mí me interesa mucho entender quiénes son esos jóvenes, esas jóvenes hoy en Colombia. Ocurre mucho que las personas que somos mayores tendemos a decir que en los tiempos nuestros eso era diferente. Casi siempre está y sutilmente la idea de que era mejor antes. Y yo particularmente que he vivido mi vida alrededor del mundo joven como profesor universitario, dentro de la política y lo público. Yo soy profesor universitario hoy en México, pero siempre muy cerca de ese mundo joven y me llama mucho la atención entender esta generación que sin duda es singular. Yo ya tengo la posibilidad de mirar hacia atrás, ser profesor, voy a contar un poco acá, tiene aspectos maravillosos por supuesto, pero hay uno que es, uno está enfrente toda la vida de rostros jóvenes. Entonces nosotros vamos creciendo, yo voy envejeciendo, va pasando los años, pero enfrente tengo esos rostros jóvenes, cambian el look, los motilados, la forma como se organizan, etcétera, pero siempre enfrente con rostros jóvenes. Eso es mágico. Yo creo que muchas veces eso tiene que ver con que uno siempre esté joven, creo yo. Pero esos jóvenes hoy, Claudia Restrepo Montoya, rectora de la Universidad de AFIT de Medellín, Antioquia, Colombia, ¿cómo son desde tu perspectiva ese mundo joven que es la materia prima que llega a entrar a una universidad, a sentarse en un aula y a esperar convertirse en profesional? Bueno, y hay tres cosas valiosas. Una, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, realmente pasar por las aulas y verlos le llena a uno, le da una perspectiva. Yo soy profesora hace 25 años y me encanta dictar clase en primer semestre y en último semestre de universidad. Entonces veo cómo llegan del colegio, veo cómo salen de la universidad. Hoy esos jóvenes, yo voy a decírtelo de una manera que tal vez ha sido como con la que más me he acercado, y es, hay un alto nivel de sensibilidad. Son jóvenes que los toca mucho todo, y eso es muy bueno, y también es su mayor fragilidad, porque son jóvenes altamente sensibles, desde muy pequeños sometidos a mucha información,
una información que nosotros no teníamos, o sea, a la edad de ellos, nosotros estábamos entrando al uso de las redes, a esa conexión, a ese asunto tan grande como de conectar con el mundo, y ellos hoy lo están haciendo desde muy pequeños, con un agravante, y es que tan pequeños no tienen la estructura emocional para recibir tanta información. Entonces, ¿tú qué observas? Jóvenes súper creativos, flexibles, con una mentalidad súper abierta al mundo, que tienen amigos en otra parte del mundo, que tienen acceso a una información que antes no podían tener, pero también toda esa cosa de la información y toda esa sensibilidad les juega en contra porque los vuelve muy frágiles, tan empáticos que terminan, digamos, sintiendo más de la cuenta en, digamos, lo que les va pasando. Y en ese sentido nosotros estamos hoy viendo una juventud un poco más alterada, más emocional. Eso no es ni bueno ni malo, eso es solamente que nosotros tenemos que saber que implica, cuando llegamos al aula con ellos, una relación mucho más íntima con personas que nos confrontan mucho más, porque la pregunta, la creatividad, la innovación está mucho más abierta en ellos, pero también que se ven mucho más fuertes. Todos dicen, no, estos pelados que son muy atrevidos y que son muy igualados. Por ejemplo, antes te decían señora rectora, ahora es Clau. ¿Cómo vas, Clau? ¿Cómo estás, Clau? Y tú los ves como que se van a comer el mundo, y luego te acercas y lo que hay es una fragilidad inmensa, una vulnerabilidad, porque en últimas tienen tanta información adentro que lo que necesitan es un poco un abrazo. Entonces es esa contrariedad entre la expansión y también como el asunto de su vulnerabilidad a flor de piel, lo cual hace una generación. A mi juicio, yo sí debo decirte que yo creo que esta generación es una generación. Todo el mundo suele decir que los jóvenes antes eran mejor. A mí, yo tengo una esperanza inmensa en esta generación de jóvenes. Esos jóvenes, hay algunas características comunes que no digan, mire, estos temas lo tocan más, sufren por esto, sienten esto, no necesariamente sufrir, pero sentir angustia. De hecho, vale la pena señalar, también hay un contexto ahora donde hay elementos asociados con una expresión que ya hace parte de nuestra vida diaria, que habitualmente no se menciona: la salud mental, la ansiedad, depresión, todos esos elementos que son hoy parte de la vida. Esos jovencitos que están saltando de un colegio, que llegan a una universidad, en el caso tuyo, algunas características comunes que tú señales, esto y esto les preocupa. Mira, uno, altamente diversos. O sea, realmente es una juventud que la inclusión, la diversidad, la necesidad de ser únicos. Yo digo, miren, nosotros fuimos la generación de la estandarización. La revolución industrial que a nosotros nos movió por muchos años en la educación fue estandarizar. Las universidades, de hecho, están muy estandarizadas. Ese es uno de los problemas que tenemos. Para allá vamos más adelante. Mientras que estos jóvenes son algorítmicos. Todo para ellos es único. Ellos están acostumbrados que sus redes para ellos, que lo que les llega es información para ellos. Entonces hay una necesidad de ser únicos, de ser diversos. O sea, como todo se puede. Entonces tú te encuentras un joven que te dice, yo soy fluido, no binario, pansexual. Y dices, ok, son capaces inclusive hasta de descifrarte un escenario mucho más complejo en diversidades. Segundo, una juventud muy conectada con la tierra, muy conectada con los temas ambientales, cambio climático, adaptación climática. Les duele, sienten una conmoción frente al asunto. Tecnología sin duda es natural, aunque yo a veces digo, cuando me dicen que son nativos digitales, dije, bueno, todavía no, la generación que vendrá de ellos sí, porque finalmente ellos, sus profesores no hemos sido nativos digitales, sus papás no hemos sido nativos digitales, entonces todo el contexto todavía no está, pero claramente tienen pensamiento digital. Eso en términos de capacidades. En términos como de, digamos, de vulnerabilidad, claramente la salud mental. Yo creo que nosotros también teníamos muchos asuntos de salud mental, solo que no podíamos hablar de eso. O sea, uno nunca tenía que encontrarse. Yo hace 25 años en el aula me encontraba rara vez con un caso de salud mental de un chico que me lo dijera. Hoy ellos tienen mayor capacidad de expresión, esa es otra cosa. Todo lo tienen que expresar, todo lo tienen que decir. Entonces yo creo que tenemos más información sobre ellos. Ahora, sí hay cosas que tendremos que mirar, y de hecho yo siempre he sentido que hay un vacío profundo en la educación, en la básica sobre todo y en la media, que es el cuerpo.
Nosotros abandonamos el cuerpo en la educación. Tú vas visitando colegios y ves proyectos educativos fundamentales, pero muy pocos pensados en el cuerpo. ¿Y por qué te traigo este tema? Porque sí es una generación que duerme menos bien y eso tiene problemas gigantes porque están sometidos a pantallas y el sueño es relevante para la salud mental. También son jóvenes un poco más conscientes en términos como de lo corporal, pero tampoco saben cómo hacerlo porque nosotros no estamos diseñados para eso. Entonces es como una contrariedad entre la cantidad de información que ellos van teniendo y la capacidad que tiene la institución educativa, llámese básica, media, universitaria, para comprender y adaptarse un poco a esa juventud. Voy a hacer una pregunta. Claudia fue secretaria de Educación de Medellín y secretaria de Educación de Antioquia. O sea, ella conoce el mundo de la educación pública. La FIDE es una institución privada en la parte superior de la élite, digamos, de la formación, en Colombia, sin duda alguna, pero ella conoce todo lo que significaba la educación pública en una ciudad con toda la complejidad que tiene Medellín y el departamento de Antioquia. Entonces, voy a hacer una pregunta, porque en estos tiempos se hacen muchas diferencias acerca de lo público y lo privado, la universidad pública y la universidad privada, como si estuvieran en una contradicción. Tú que conoces a ese universo también joven, el más humilde, con las condiciones más difíciles que se puede encontrar en la sociedad, y ahora estás en esta universidad, ¿hay una diferencia o a esa juventud humilde que tú conoces, qué diferencia hay con esta juventud, digamos, privilegiada? Mira, esta pregunta me parece súper bonita porque yo siempre, cuando me hacen la pregunta, muchos papás o amigos que se me acercan y me dicen, ayúdame a buscarle colegio a un niño o al estudiante, lo que es al hijo. Y una de las cosas que a mí siempre me inquieta, yo le digo, miren, no crean que una familia de menores recursos se hace preguntas distintas a las de que los tiene para buscarle colegio a un niño, por ejemplo. La diferencia es que no tienen oportunidad de elegir. Es decir, uno siempre quisiera que estuviera el colegio con los mejores profesores, los mejores resultados, un proyecto de calidad. Lo que pasa es que no tienes esa oportunidad. Igual pasa con los jóvenes. Obviamente, ¿cuál es la gran diferencia? Y yo eso, Sergio, de hecho creo que en el tiempo en que nosotros nos encontramos cuando tú eras alcalde de Medellín, una de las cosas más bonitas siempre era el sueño. Yo aprendí de ti dos cosas, uno, el trabajo de la primera infancia como para impulsar, y otra cosa era la educación superior para jalar, porque lo que le pasa a los jóvenes no es que ellos no tengan las mismas expectativas, es que desde muy temprano algunos jóvenes saben que no van a tener la oportunidad, o lo tienen en la cabeza, que no van a tener la oportunidad. Entonces cuando tú vas generando oportunidades de acceso, ellos van viendo que hay una posibilidad que son las becas. Para un segundito, porque eso es muy tremendo. Es muy tremendo y eso es importante entenderlo. Hay unos jóvenes que desde niños rápidamente empiezan a decir, yo no voy a tener oportunidad. Y eso es fatal. Es fatal como sociedad porque es una carrera de obstáculos. Entonces, un obstáculo, otro obstáculo, otro obstáculo. Y pues nosotros tenemos que ir tumbando obstáculos para ir construyendo, vamos a usar la palabra, la esperanza. O sea, esperanza significa hay un camino para mí en la vida. Yo sí puedo, ¿cierto? Sigue pues, no, porque es que eso es muy importante. Porque es que ellos se descartan. Entonces hoy el equipo de Empresarios por la Educación hace una encuesta y el año pasado yo revisaba con Andrea los resultados de la encuesta y era si los jóvenes en Colombia querían seguir la educación superior. Y el porcentaje era mucho más alto que el que era hace 20 años cuando yo trabajaba en lo público en educación. Y eso obedece en gran medida a muchos mecanismos por los cuales los jóvenes a través de sistemas de becas, de acceso, lograron tener al menos la esperanza. Porque es que en últimas un chico que en noveno, nosotros sabemos que en 10º y 11 es la deserción más alta en eso. Un joven que en noveno ya básicamente va a hacer lo mismo si sigue en noveno o si va a estar en 11. Yo me acuerdo que yo te escuchaba mucho pensando que va a ir a hacer lo mismo que el papá hacía y que el papá no necesitaba hacer el 10º y el 11 ni nada. ¿Qué esperanza tiene? Ninguna. Entonces, yo no creo que es que los jóvenes no tengan el deseo o que haya diferencia. Es que la condición de la oportunidad sí varía tu relación frente a la meta. Si yo desde pequeño estaba en una mesa donde es que la educación superior ni siquiera se pone en duda.
sea, eso es lo mínimo que yo tengo que hacer. O sea, mis papás a mí básicamente no me van a permitir una cosa distinta que no sea pasar por la universidad. Es muy distinto cuando mi conversación en la mesa tiene otro énfasis y es: necesitamos que rápido salgas a trabajar, que salgas a producir y que salgas a hacer esto. Entonces, yo creo que lo que pasa no es lo que atraviesa el corazón del joven, sino lo que el entorno también le está diciendo al joven que tiene como posibilidad. Entonces, en la medida en que tú haces joven, y voy a traer otra memoria que tengo contigo, me acuerdo creando el fondo de becas CPM, que toda la discusión radicaba en que solo se becaran programas que fueran útiles para la economía, para el desarrollo económico. Yo me acuerdo tú diciendo: no, ¿y por qué no puede estudiar filosofía? Y si quiere estudiar música, ¿por qué los vamos a condicionar a que tienen que estudiar algo que sea productivo? Dejémoslos que sus sueños vuelen. Yo creo que ahí es donde el factor determinante que diferencia a un joven que tiene oportunidades y no, es la posibilidad de elección libre y de poder elegir dónde quiere hacer realidad sus sueños. Pero yo creo que todos lo tienen. Otra pregunta, repito, la singularidad de Claudia, y es que ella conoce el mundo de la educación escolar, desde la perspectiva de lo público, en mundos tan complejos, ya lo dije anteriormente, pero lo repito, como Medellín y Antioquia, que tiene todas las fases. Medellín y Antioquia son una complejidad gigantesca. Esos estudiantes que van en una educación muchas veces con una calidad inferior en principio, todas esas desventajas cuando llegan a la universidad o para dar ese salto, ¿son tan grandes o son unos esfuerzos extraordinarios o no son tan grandes y el contexto, digamos, de la universidad les permite que rápido suplan esas deficiencias que puedan tener y ponerse a la par? En serio, curiosamente la brecha no es tanto de conocimiento. Obviamente, sin duda, la brecha en competencias matemáticas, en competencias lectoescritoras es grande en términos de calidad, pero sobre todo cuando los chicos tienen oportunidades, el deseo de ser competentes los ayuda mucho. Todos estos sistemas que hacen que concursen, que piensen que va a estar una beca. Entonces yo hoy miro, nosotros hacemos pruebas diagnósticas al primer semestre del ingreso, y yo miro, yo no veo tanta diferencia entre los chicos que vienen de lo público y vienen de los colegios privados en esa brecha. Ninguno está tan bien. O sea, tenemos un problema de fondo en esas competencias, pero no hay una brecha tan grande. ¿Dónde empieza a sentir uno las brechas importantes? En lo psicoemocional, en lo cultural, en la manera como hablan, en la manera como se relacionan. Entonces nosotros tenemos unos chicos extraordinarios en ingeniería matemática, en ingeniería física. Los más talentosos de lo público terminan llegando a la universidad porque llegan con becas donde se tienen que jugar toda. Yo, mejor dicho, estoy recibiendo lo mejor que sale de lo público. Y cuando recibo lo mejor que sale de lo público, no hay una brecha tan grande con lo que tengo en lo privado. Pero cuando empiezo a mirar sus competencias comunicativas, su manera de relacionarse, sus activos, como dice Mauricio García Villegas, como esos activos socioculturales, ahí empezamos a ver brechas. A nosotros nos toca hacer mucho acompañamiento, mucha mentoría. La mentoría cognitiva en matemáticas, en lectoescritura, digamos que la logramos jalar más fuerte, pero muchas veces los asuntos culturales de la conversación, un niño que desde pequeño en la mesa ha estado conversando sobre los temas, sobre libros, sobre la posibilidad del estudio, a un chico que no ha estado en ese entorno, porque los colegios públicos, tú sabes que se ha hecho un gran esfuerzo en la mejora de competencias matemáticas, lectoescritura, pero hay unas realidades sociales que en los colegios es a veces difícil de cubrir, que es el entorno que genera la conversación que nutre a un niño. Entonces yo diría que sí hay unas brechas, pero a mí a veces una de las mayores preocupaciones son esas brechas de oportunidad, de proyectos, de conversaciones, de qué conversan los chicos en los colegios, porque ahí es donde nosotros empezamos a sentir que hay un golpe inmenso y que la universidad que no se prepara para acompañarlos, para facilitarles el desarrollo de sus competencias en ese nivel, siempre va a tener en estos chicos una brecha que no logramos como cubrir. Ese para mí es un tema central
que tiene que ver con una palabra desigualdades. Ahí es donde usted ve las desigualdades en muchos sentidos. Pero bueno, lo voy a poner a un lado, a pesar de que tengo la tentación de que nos quedemos hablando de eso, porque quiero avanzar y será una conversación pendiente. Terminan jóvenes, hay alternativas para llegar a la educación superior, a posmedia, todos los nombres que usted quiera que se le han dado pues, después de terminar el bachillerato. ¿Sí? Hoy hay una pregunta a este mundo joven se le presentan alternativas en esa estructura universitaria tradicional. Y ahora muchos jóvenes dicen, ¿yo por qué tengo que sentarme a estudiar 4 o 5 años una carrera? Yo quiero estudiar alguna cosa que me permita trabajar rápido, yo no me tengo que gastar todo el tiempo allá. Eso es plata, eso es tiempo, y fuera de eso, qué pereza. O sea, no me gusta eso, yo quiero trabajar y usar algo. ¿Cómo hacen ustedes? Es esa descripción que estoy diciendo, primera pregunta mejor para ponerlo en orden. Eso que acabo de decir, así coloquialmente, ¿tiene sentido? ¿Lo ven? Y si es así, yo creo que es así, pero estoy dispuesto a escucharte, por supuesto. ¿Qué pasa con una universidad? Y dice, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Es cierto, no quiere decir que no me preocupe. Y no me preocupa no porque quieran hacer algo más rápido, sino porque hay una cosa muy linda en la longevidad. Así como tú y yo en nuestras edades. Sí, claro, pues que nos estamos poniendo en la... Pero no, yo soy mucho mayor que Claudia. No va a pensar pues que somos de la misma generación. No, pero bueno. Me refiero a que en nuestras edades... Si yo miro a una mujer, yo tengo 49 años y yo pienso en mi mamá a los 49 años y mi mamá a los 49 años era una señora mucho más señora que yo. Sí, claro. ¿Y por qué pongo eso? Porque los chicos también hoy a los 21 años son mucho más chicos que los 21 años de unas generaciones atrás. O sea, 3 generaciones atrás a los 21 años un hombre y una mujer estaba casado con hijos, trabajando, responsable. 21 años de mi generación, estábamos estudiando, graduándonos y todo se aplazaba un poco. 21 hoy tiene otras características mucho más jóvenes. Entonces te digo, primer tema a mí me preocupa eso un poco es porque estamos teniendo generaciones mucho más inmaduras. Yo hoy gradúo a chicos que cuando los veo en mi último semestre de clase digo que los terminen de crear en la empresa. O sea, a estos chicos todavía les falta estructura. Entonces uno sí me preocupa, pero es real. Estamos en un contexto donde todo es muy rápido. Ellos tienen una necesidad de logro muy rápida. Las redes les han generado unas condiciones, son transaccionalmente más rápidos. Es decir, nosotros teníamos que ir al banco y teníamos que ir al banco. Hoy no. Estos chicos no saben qué es hacer una cola en un banco. Estos chicos no saben qué es esperar que llegue una carta, que le contesten a uno una carta. Entonces, esa rapidez también se ve en eso. Ellos quieren todo muy rápido. Eso lo vamos a tener que reflexionar como sociedad, porque una velocidad de este tamaño en una sociedad hace que cada vez tengamos personas menos preparadas para la pérdida, para el fracaso, para lo lento, para otras cosas. Entonces hay una realidad. Ahora, como eso es una realidad, las universidades y los sistemas educativos tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiar es permitir que el proceso educativo sea más escalonado. Yo que quisiera pensar que vamos a estudiar toda la vida, porque si dejamos de ser aprendices va a ser muy miedoso. Pero ese aprendizaje ya no va a ser como antes que nos metíamos 5 años. Yo estudié 5 años y medio, mi carrera, mi pregrado. Hoy los pregrados máximo duran 4 años y medio, 5. O sea, ya 5 es mucho, duran alrededor de 4 años. Para escalonar. Entonces, ¿por qué digo yo escalonar? Casi que vos ya no te metes full, sino que entras y salís más rápido. Entras, estudias, luego haces una especialización. En las universidades casi que es lo que nosotros llamamos un sistema metro. Yo empiezo a estudiar mi pregrado es más corto. Entonces eso hace que yo entre en la especialización más rápido, pero ya la especialización es más flexible, estoy trabajando y estudiando. Y voy escalonando y voy modulando. La educación del futuro tendrá que ser muy modular, porque lo que no tenemos es la capacidad de concentración y cada vez es más baja de meternos 5 años hacer solo una cosa y estudiar solo una cosa. Esto a estos pelados no les cabe en la cabeza. Entonces, diseñar sí. Lo que pasa es que yo sí soy una gran defensora. Por ejemplo, cuando me dicen, ¿y crees que va a ser virtual? Y yo, el pregrado no debería serlo. Porque es que no necesitamos madurar como sociedad. O sea, así como la tecnología necesita unas competencias muy altas, cognitivas y generación de inteligencia artificial,
pues los humanos no nos podemos olvidar que necesitamos madurar y tener inteligencia emocional y que eso se genera en la interacción y en la conversación. Entonces, yo creo que hay que tener una conversación y un diálogo entre la rapidez y la inmediatez del conocimiento como lo vemos hoy, como ellos lo tienen, y dos, la sensatez como sociedad de que necesitamos también terminar de educarnos y terminar de madurar, porque si no vamos a tener una generación de gente muy activa, muy tesa, que va a saber mucho porque además va a tener acceso a inteligencia artificial y va a interactuar muy rápido, pero altamente limitada emocionalmente, socialmente, porque no ha desarrollado competencias para poder sostener todo ese conocimiento. Entonces, cerebros demasiado, una cabeza, como un dibujito, una cabezota inmensa con un cuerpito chiquito y un corazoncito bien pequeño. Entonces, yo creo que a mí me parece que la responsabilidad de nosotros en la educación es también modular lo que los estudiantes y los jóvenes quieren y lo que también necesitan, porque esas dos cosas no necesariamente son las mismas. Claudia, es un lugar común en Colombia decir, mire, en Colombia todos quieren ser doctores. Eso quiere decir todos quieren entrar a la universidad. Entonces, y se dice, pero pues lo que necesita más Colombia es la educación técnica y tecnológica. Y eso, desde que yo estaba chiquito, es la misma expresión. Ahora, cuando yo estaba chiquito entraba el 10% a la universidad. Hoy entra ya más del 50% a la educación superior. Y está claro que se necesita esa educación técnica y tecnológica, que además hoy están apareciendo esos que en términos más formales se llaman microcredenciales, credenciales. Aprenda de esto. Regularmente se está diciendo necesitamos programadores, ¿sí? Cosas de esa naturaleza. Entonces, he visto que hay algunas universidades que pretenden decir, bueno, vamos a incorporar la técnica y la tecnológica dentro de la universidad para darle salida y hacer que se pueda pasar de un ciclo, de un ciclo al otro para ir avanzando. ¿Tú crees que eso tiene sentido así? ¿Que se va a resolver diciendo, metan dentro de la universidad la técnica y la tecnológica pues para que lo respondamos y que le pongamos las credenciales? ¿O la universidad va a cambiar? ¿Se van a disminuir? El número de personas que van a llegar a la universidad va a ser menor, va a ser mucho menor. Pues hay el cambio demográfico, por supuesto, que es parte de un tema, pero en particular cuando están estos jóvenes que dicen, yo necesito es estudiar esto rápido porque voy a trabajar, ¿qué va a pasar con esas universidades? ¿Cómo es ese ajuste allá? Pues, para decirlo más corto. Pues yo creo que Colombia tiene un problema que tiene que resolver en su arquitectura. Lo primero es que Colombia tomó una muy mala decisión con la Ley 30 en separar, en pensar que la técnica y la tecnológica eran carreras cortas que luego alimentaban la profesional. Eso no funciona así en el mundo. En el mundo usted puede elegir técnica y tecnológica, es porque usted es más de saber aplicado que saber científico, humanista, académico, si quiere. Y usted inclusive haciendo técnica tecnológica puede hacer una maestría tecnológica y puede hacer un doctorado tecnológico. Entonces, ¿qué pasa? Que este país subvalora económicamente la remuneración para la técnica y la tecnológica. Cuando eso pasa, termina siendo complejo que de verdad el país termine formando los tecnólogos y las técnicas que tendría que formar. Eso viene, pero no lo hemos podido resolver y no hay como luces de que la reforma a la ley vaya a generar una arquitectura distinta. Segundo, obviamente, lo que pasa es que yo te voy a decir, nosotros en el caso de la educación universitaria, sí, sin duda, hoy yo por ejemplo voy a montar una maestría y yo hoy la maestría la monto a punta de credenciales. Yo digo, si haces 3 credenciales, haces un... Explica un poco qué es credencial, que no es tan... Di tú que es un sistema muy modular, entonces yo veo un grupo de materias, 3 semestres en un posgrado, por ejemplo, y en el primer semestre yo veo unas materias que me permiten un primer conocimiento de ese posgrado. Entonces ese primer semestre podría ser solo un curso y yo me podría graduar solo de ese curso. Yo hoy cuando hago un posgrado tengo que hacer los 3 semestres y recibo mi título de especialista o máster en. Hoy yo haría un solo semestre y recibo digamos experto o en credencial en un pedacito. Es como si tú desarmaras el sistema ya no por 5 años, 3 años, lo que vale, lo que contiene todo un programa, sino lo que lo empiezas a desarmar por los conocimientos específicos. Es decir, puede que yo
haga una especialización, voy a hacer una maestría en turismo, pero puede que la maestría en turismo me represente 1 año y medio, pero yo puedo hacer una una credencial que tiene que ver solo con hospitality y no tengo que hacer toda la maestría y quedo con una credencial en eso. ¿Por qué esto va a ser tan relevante? Porque en últimas, si los jóvenes van a llegar menos, los adultos sí que vamos a seguir estudiando más, pero nosotros no nos vamos, o sea, yo puedo hacer una maestría, pues tú hiciste un doctorado, yo lo estoy haciendo, pero ten la seguridad que tú no vas a volver a hacer una maestría o un doctorado, pero puede que tú quieras llegar a aproximarte a otra cosa. Entonces el mundo de las credenciales es un mundo de la formación más continua, más como del aprendizaje para toda la vida, y solo que desde los jóvenes ya ellos quieren ir armando módulos. Ahora, también te voy a decir qué está pasando con esto, que como Colombia tiene un sistema tan largo para aprobar programas, un promedio de 2 años para que te aprueben un programa, también parte de lo que nosotros estamos haciendo es hackeándolo a través del sistema de credenciales, porque las credenciales se mueven en el mundo. Una explicación acerca de eso, y es, cada quien en una universidad quiere introducir un nuevo programa, tiene que presentarlo al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación se puede demorar 2 años para aprobar el programa, y si lo hacen en una sede distinta a la que lo pidió, lo tiene que volver a presentar. Mientras tanto, ya el mundo va a una velocidad extraordinaria, credenciales, etcétera. Entonces, para que esto tenga fluidez, por ejemplo, el país debería tener un sistema de acreditación como lo tiene Salud. Salud lo que hace es que tiene acreditado el hospital o lo que tú seas, y ya luego te hacen auditoría sobre, no que cada producto o cada cosa que vayas a hacer la tienes que hacer, porque finalmente eso es lo que va a permitir que nosotros podamos ser más modulares. Entonces, a la pregunta que hacías, ¿las universidades van a cambiar? Yo creo que estamos cambiando. Obligados, porque en últimas, la verdadera revolución del conocimiento no es la tecnología en sí misma, sino lo que hace en ti. La máquina nos generó un sistema de estandarización. Las universidades somos resultado del sistema de la estandarización. Hoy, la tecnología como la conocemos, algorítmica, learning machine, todo lo que esto viene, cambia el modelo de pensamiento, y nosotros vamos a tener que cambiar con ese modelo de pensamiento, hacernos mucho más flexibles, mucho más profundas en las preguntas, en la conversación y en el diálogo humano, porque en última nos va a tocar formar a los humanos que van a interactuar con la inteligencia artificial y tratar de integrar eso en esa sana como medida entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo humano que tenemos como que sumar. A mí me parece fascinante el tema, es un reto muy grande, y en este artículo que antes de esta entrevista escribiste, en el cual decía, estamos en el presente y vamos a mirar el futuro, y las universidades son las que se encargan de mirar el futuro y son las más difíciles de cambiar para enfrentar el futuro. Estoy pensando en el mundo de profesores, de profesoras. Entonces hay un esquema tradicional, hay unos rankings, profesores, una universidad mientras más profesores o profesoras tenga con doctorado, eso le da puntos en la clasificación, pero este mundo está cambiando a esta velocidad tan extraordinaria, y entonces, ¿quiénes son las personas que hoy son profesores, profesoras, y van a ser si esto está cambiando a esta velocidad? Y la universidad tiene que dar respuesta a todo este mundo joven, y este grupo de personas que, digamos, son de una élite superior del conocimiento, que van a hacer una universidad entonces. Mira, la universidad tiene siempre la tensión entre el profesor, que además los profesores, entre más uno se va formando, más se va llevando hacia la generación de conocimiento, no a la transmisión de conocimiento necesariamente. Es decir, es muy fácil que un profesor después de su doctorado le sea más difícil entrar a un aula en primer semestre, porque además se le hace un poquito más complejo tramitar el trabajo con los chicos, porque además ellos son más difíciles y más complejos también. Yo creo profundamente en el espíritu y la vocación de un profesor. O sea, el ser profesor es un tema vocacional. O sea, yo he sido una defensora del profesor y de la profesora toda la vida, porque solo elegir, además porque el que lo elige de paso, lo elige sin vocación, lo va a sufrir. Ser profesor sin vocación es una tortura. Es una tortura. Sí, es un martirio. La única manera en la que tú sobrellevas y además disfrutas esto es que tú sientas un profundo amor
tiene que sentir uno ese amor. Ser profesor implica tener un amor. Entonces yo tengo una alta confianza en el amor profundo de un profesor que hace que, sabiendo que su aprendiz es distinto, tiene que esforzarse casi que de manera sobrehumana para llegar a ese aprendiz. Entonces yo, que veo todos los días a profesores esforzándose inmenso por entender las nuevas tecnologías, profesores por entender el aula, lo que le está implicando. Ya nosotros no enseñamos en lo disciplinar, nosotros, porque las disciplinas van a cambiar. No es posible que los trabajos del futuro no van a usar las disciplinas que hoy nosotros estamos enseñando. Tienes que enseñar por competencias. Para un profesor que ha hecho un doctorado, que es experto en una disciplina, que se ha formado para ser experto en una disciplina, y hoy tú le dices, mira, bien, pero resulta que el currículo que tienes que enseñar no es por disciplina, sino por competencias. Tienes que hacer una rúbrica para medir las competencias. Tienes que hacer aseguramiento del aprendizaje del estudiante de acuerdo con la competencia. Eso es como si le estuvieras hablando en mandarín. O sea, básicamente le estás diciendo como, ¿qué? A ver. Yo hice este doctorado con toda esta investigación y todo esto, y ahora me están hablando de esto. Te voy a decir algo. Yo los veo en esa tensión todo el tiempo, pero su vocación pasa por encima de esa tensión. Los veo esforzándose, los veo haciendo como, venga, entonces, ¿cómo es que es? Y te lo digo porque nosotros, por ejemplo, acabamos de pasar todo el proceso de transformación curricular de la universidad para pasar de lo disciplinar a las competencias. Y uno los ve angustiados, estresados. La salud mental de nuestros profesores también es una preocupación, porque en últimas, como le digo yo a los estudiantes cuando me hablan de ellos, y yo, tan frágil como eres tú, tan frágil como es el profesor cuando se sienta en el aula a interactuar contigo. Está entregando el alma expuesta, abierta a todos los que están, al que está en el aula. Entonces yo, que siento que hay una tensión delicada, pero siempre veo que el verdadero profesor se sobrepone a la crisis como del desarrollo de competencias, porque su vocación y ese amor por lo que está haciendo como que lo abraza. Entonces yo veo personas claramente como en un debate de cómo, por qué, no entiendo, estos pelados están llegando más flojos, cómo los evalúo. Por ejemplo, la evaluación hoy está siendo súper difícil para los profesores, porque es una generación mucho más frágil frente a perder, no sabe perder. Entonces el profesor siempre se ve enfrentado entre, este chico no tiene la competencia que necesita, pero la evaluación no se pondera. Y en estos días teníamos una discusión. Las evaluaciones están mejor que hace 3 años, 4 años. O sea, cuando tú ves el promedio, pero los profesores sienten que están menos preparados. Entonces uno les dice, pero vení, ¿cómo van a estar mejor evaluados si los sentís menos preparados? Entonces, claro, inmediatamente vuelve la pregunta, ¿hasta dónde yo como profesor, en el medio de cuidar al estudiante, manejo la tensión entre el rigor y el acompañamiento al estudiante? Entonces, todo esto para decirte que sí, yo veo profesores claramente en un momento de mucha tensión y mucha como fricción. La inteligencia artificial, mírame, el año pasado la inteligencia artificial nos reventó a todas las universidades que salieron protocolos diciendo que no se pudiera usar. Entonces éramos como, no, pues esto es imparable. Entonces la pregunta es, le pongo un ensayo y lo hacen con inteligencia artificial, entonces, ¿qué hago yo? Entonces uno ve preguntas de angustia, pero siempre veo la vocación sobreponerse. El que no se sobrepone con la vocación es que no es profesora full. Tremendo ese tema, y me imagino, yo toda la vida siempre, a mí toda la vida me gustó siempre dictar clases a estudiantes de los primeros semestres, porque muchas veces, bueno, yo soy investigador, yo estoy en un nivel superior, yo no tengo tiempo pues para dedicarle a unos niños, unas niñas, unos jovencitos pues que pongamos en matemáticas, pues poco o nada les importan las matemáticas, están ahí porque tienen que llenar esos créditos, pero a mí siempre me gustó. Y todavía me gusta, de hecho en mi trabajo muchas veces hablo con estudiantes de bachillerato. Yo te he visto dando clases en colegios. Eso a mí me encanta y me gusta entenderlo. Por supuesto, pues no tengo la flexibilidad para responder a muchas cosas, pero encuentro otro espacio para comunicarse que es bien interesante. Pero en Colombia, en el mundo, en Colombia estamos pensando todo esto. Es que estamos hablando de leyes para determinar pues cómo va a ser el contexto de la educación, en particular la educación superior, pero todos estos temas a mí me da la sensación
de que no son parte de una reflexión pública, conjunta, y pues cada quien está resolviendo por su lado. Algunos de ustedes se juntan para ver qué van a hacer, pero tengo la sensación de que todo esto tendría que ser una parte de un proyecto de país. Venga, sentémonos todos acá, porque esto no es problema individual a ver quién sobrevivió o no, o estoy equivocado. No, total, yo te digo, hay un momento donde empiezan las conversaciones y yo entiendo, tenemos que defender que el sistema de la educación es mixta, que claro, que la financiación, por supuesto, pero mi gran discusión siempre ha sido, venga, la calidad. Y la calidad hoy no es lo mismo, la calidad de algo es su máxima expresión, o sea, cuando uno dice la calidad de la educación es la máxima expresión de la educación para potenciar. Hoy esa denominación de calidad es distinta a la hace 20 años, a la de hace 10 años, o sea, estamos en otro entorno. Si no nos estamos haciendo las preguntas por la calidad, por cómo lograr que las universidades y que los colegios también, o sea, que el sistema educativo dé respuesta y que además la conversación se eleve a ese nivel. A mí me preocupa mucho cuando yo veo la conversación hoy de las universidades tan atravesada por una preocupación de sostenibilidad, por una preocupación asociada entonces a todo este tema de las normas de si la privada y la pública. Yo digo, mire, mientras esto está pasando, estamos, digamos, cooptados en una conversación muy poco relevante para los jóvenes, que la pregunta hoy con los jóvenes está en cómo lograr transformarnos por dentro como organizaciones y de conocimiento para poder ser el lugar donde ellos lleguen a aprender. Entonces mi gran discusión, por ejemplo, con el ICETEX, yo le dije, a mí no me preocupa si el ICETEX, la financiación por la financiación, a mí me inquieta la libertad del estudiante para elegir su programa. Es decir, la gratuidad resuelve un montón de cosas de acceso, pero te está diciendo dónde tienes que estudiar y cómo estudiar. Y los chicos hoy tienen sueños y tienen posibilidades y pueden elegir y deben tener herramientas para poder elegir. Si abordamos la conversación desde otro lugar, somos capaces de poner en el centro y en el corazón al estudiante y el proyecto educativo. Pero yo estoy de acuerdo, Colombia hoy no está abordando un proyecto educativo, no está haciéndose las preguntas de fondo, y no está reaccionando. Además te voy a decir, los últimos 2 años han sido absolutamente claves para la revolución del conocimiento en temas de educación. Lo que pasó el año pasado con inteligencia artificial fue una ruptura rápida a todo el sistema. Y nosotros, si no reaccionamos rápido a ese modelo, básicamente lo que vamos a generar es una brecha inmensa entre lo que hoy los jóvenes están necesitando, queriendo, e inclusive no solo los jóvenes, la sociedad en general está necesitando y lo que nosotros estamos ofreciendo. Se habla de educación para el trabajo. Yo creo que toda educación es para trabajar. O sea, pues todos de una forma u otra vamos a trabajar. Habrá múltiples formas y por fortuna que haya muchas formas. A mí siempre me ha gustado ensaye, trate, busque. No quiero pues una camisa rígida que diga cómo tiene que ser. Pero hoy en la universidad, ustedes en la universidad, ¿cómo leen? Porque habitualmente también se dice, es que mire, hay muchos empresarios, pero no encuentran los jóvenes, las personas preparadas para hacer lo que necesitan. Eso también se ha dicho hace siglos. Eso es un lugar común que yo creo que, bueno, se ha repetido muchísimas veces. Esa relación universidad-mundo del trabajo. Hoy las formas del mundo del trabajo son muchísimas, porque además se usa la palabra empresarios, pero es que trabajo en muchas formas. ¿Ustedes cómo se acercan a ese tema de ese mundo y lo que está pasando dentro de la universidad? Me encanta eso que me dices porque yo creo que hoy Colombia está en ese debate sobre si la educación es para el florecimiento humano o para el trabajo. Y te lo digo porque el debate ha sido a tal tamaño que la ley estatutaria que se está discutiendo no habla de la educación para el trabajo, es como si lo hubiera desaparecido. Y parte de eso es porque esto se volvió un asunto de ideología sobre si es que educar es para el florecimiento humano o para el trabajo. Y yo creo que parte del florecimiento humano es el hacer de uno. Uno se prepara para hacer cosas, para vivir de ese hacer y ser. Entonces, ¿qué pasa? Que definitivamente todos tenemos que estar preparados para formar a jóvenes que van a salir a un mundo del trabajo radicalmente distinto, inclusive el que están estudiando, porque los cambios están rápidamente. De acuerdo. Por eso la formación disciplinaria, la formación por competencias es tan relevante, que yo en la disciplinaria aprendo una disciplina que puede que no vaya a ser la misma
en 5 o 6 años. Pero cuando yo desarrollo pensamiento crítico, cuando yo desarrollo empatía, cuando yo voy a la competencia particularmente, tiene que servirle. Yo digo, mire, un joven, la capacidad de aprendizaje es lo que yo tengo que desarrollar a full. Y es que esa capacidad de aprendizaje la pueda poner en todas las dimensiones. 2, tiene que estar muy conectado con las organizaciones desde muy temprano en su carrera. Muy temprano. Pasantías. Nosotros hemos sido muy fuertes con las prácticas, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hoy nosotros nos preguntamos y decimos, las prácticas ya no son como que el semestre 6 o el 7 salgan a práctica, no. Pongamos retos, traigámonos retos empresariales o organizacionales de sistemas públicos o privados y que esos sistemas se resuelvan en clase. Porque hoy casi que estamos volviendo a la antigüedad griega, precioso. Hoy la educación tiene que hacer problemas y a partir de problemas ir a resolverlos. Más que ir a enseñarle a un estudiante cómo se hace, es aprenda a preguntar. Yo, por ejemplo, me dicen, con la inteligencia artificial, ¿cuál es el punto neurálgico? Si pregunta bien, la inteligencia artificial le da información. Si no pregunta bien, si no aprendió a preguntar, no le va a dar sino lo que él preguntó. Entonces enseñémosles a preguntar. Hoy las organizaciones tienen que entregarnos retos. Yo me mantengo en una discusión con las empresas, porque yo digo, ustedes nos dan muy duro como universidades que porque nosotros no trabajamos con ustedes y que no los estamos preparando. Pero cuando yo voy donde ustedes y les digo, venga, entrégueme retos, eso a usted le implica hacer inmersión en el sistema educativo. Ustedes hablan mucho de la educación dual, pues que la educación dual llegó a Alemania por una necesidad inmensa. Los pelados no estaban eligiendo las empresas para trabajar allí. Entonces a las empresas les tocó llevar sus laboratorios para las empresas, o sea, meterse. Yo lo que creo, Sergio, es que en el futuro este tema de las trayectorias que nosotros hemos hablado tanto del primera infancia a kinder, quinto a sexto, todo esto, también entre universidad y empresa cada vez van a ser más mezcladas. Y la tarea de la universidad es garantizar que los retos que las organizaciones tienen lleguen a los estudiantes desde muy temprano, en sus proyectos, en sus retos, en sus dinámicas, en sus procesos, para que el estudiante vaya, además porque eso le va a parecer más divertido también al estudiante. El estudiante, estos son chicos más gamers. Ahora que me preguntabas al principio qué tenían en común, son chicos mucho más orientados al juego y a la pregunta y al reto. Entonces, lo que tenemos que trabajar es retos que traigamos de la sociedad para que sean resueltos en la universidad. Y no es el modelo de casos. El modelo de casos sirvió mucho en su momento. Hoy es más el problema o el desafío y poner a los chicos a resolver el desafío y el problema acompañado por profesores y acompañados por organizaciones que permitan eso. Y eso no es solo para la tecnología, eso es para todo. Voy por otra palabra, emprendimiento. Esa palabra no existía cuando yo estaba hace unos cuantos años en la universidad. Bueno, yo he estado siempre en la universidad de una manera u otra. Emprendimiento, porque estaba hablando de los empresarios y yo digo, pues los empresarios de hoy son los emprendedores. Eso dentro de este mundo de la universidad, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo abordan ustedes? Mira, hay una cosa para mí relevante que es el mindset y la mentalidad emprendedora. Sea porque el joven va a ir a crear un emprendimiento o una empresa solo, o porque se va a ir para una organización, y hoy las organizaciones que ya están vigentes tienen que estar llenas de intraemprendimientos, porque se están reinventando. O sea, las empresas de hoy no, así como las universidades nos tenemos que reinventar, hoy todos nos tenemos que reinventar frente a las dinámicas. Entonces tiene que haber jóvenes con una mentalidad y un mindset súper potente para emprender. Porque ¿qué tiene el emprendedor? Primero, una cosa que es muy difícil en estas generaciones y es tolerancia a la frustración, equivocarse, el error, porque además cada vez tenés que iterar más. O sea, este es un sistema de muchas más iteraciones que de pronto cuando nosotros... Pero eso va en contravía de esos que quieren resultados rápidos y satisfacción Entonces, pronto. como ellos tienen una necesidad de satisfacción pronto, pero adicionalmente van a enfrentarse a un mundo que les va a permitir, donde van a tener que fracasar más y iterar más los modelos, hay que formarlos en ese nivel de resistencia y de resiliencia. Y si vos me decís, la mayoría, nosotros en la universidad con Ongoing, que es nuestro centro de emprendimiento e impacto, nos hemos traído emprendedores de impacto a la universidad que interactúen con los chicos. Y parte del asunto es eso, porque muchos de ellos
en la conversación con los emprendedores te hablan es de salud mental, de resiliencia, de resistencia, de cómo aprender a fracasar y volver a intentar, de cómo ir a hacer un pitch y vender una idea con el discurso elevador, como decías tú, como en 5 minutos vendo una idea. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es preparar a estos jóvenes para que resuelvan problemas, pero también entender que las probabilidades de que se equivoquen muchas veces hasta que tengan éxito van a ser altas. Y si vos me decís que es lo más importante en un estudiante para uno poder promover que sea un buen emprendedor, es que ellos sean capaces de entender que hay que equivocarse, que hay que volver a pararse, que hay que iterar y que hay que volver hasta que encuentren cuál es el problema con el cual ellos se van a desarrollar. Entonces toca trabajar en una juventud que tiene unas características para que desarrolle unas competencias, y creo que eso les va a permitir ser emprendedores o también, como te digo, trabajar en organizaciones donde la innovación y el emprendimiento sean una mentalidad, porque a mí sobre todo lo que más me emociona de ellos es su mentalidad. Tengo 3 preguntas para tratar de que las tratemos rápido, porque la conversación podría ser infinita y me gusta mucho lo que hemos conversado y lo que estamos conversando. Voy a empezar pues con esta que pensaba que era la última, pero la voy a poner ya. Tú, rectora, mujer, ¿qué? Son muy pocas las mujeres rectoras. Claro que en Colombia pues la Universidad Nacional tenía hasta hace muy poco una rectora mujer, la Universidad de los Andes tiene una rectora mujer, y tú, pero en ese mundo, ¿cómo vas como mujer? Mira, ese es un mundo muy masculinizado, mucho. De hecho, es muy curioso, muchas de las conversaciones que tenemos las rectoras mujeres ha sido la dificultad que hemos tenido en un contexto en el cual a los hombres les encanta sobreexplicar lo que nosotros explicamos, volvernos a, mejor dicho, toda la teoría del tema de género aplicado en 1, 2, 3 en nosotras. Ahora, que sí me parece increíble, en el mundo uno ve que en un momento de muchas transformaciones están llegando más mujeres. Y te voy a decir que podemos tener una fortaleza, es que como nos ha tocado debatirnos en entornos de cambio mucho más rápido, porque no la hemos tenido fácil, entonces nos toca siempre estar como en trámite de transformación, podemos ser un poquito más valientes para hacer transformaciones en las organizaciones, porque es que, uno como mujer tiene éxito o porque juega el mismo juego y en el cual tarde o temprano lo pierdes porque no es tu juego, o porque eres capaz de navegar contracorriente, jugando un juego distinto. Y yo hoy que siento que las mujeres, en la mayoría con las que me encuentro, estamos tratando de jugar un juego distinto, que es poner las conversaciones difíciles, somos un poquito más propensas a la controversia, porque hemos tenido que vivir en ella. Entonces yo creo que ha sido difícil, pero a la vez me parece significativo que en un momento de mucha transformación de estas organizaciones lleguemos mujeres, y creo que en parte es porque estamos como acostumbradas a navegar contracorriente, y en este momento estamos navegando un poquito contracorriente en la educación, entonces creo que puede ser una buena oportunidad. No es fácil. Pero estoy seguro que no es fácil, pero bueno, un tema que me agobia, y lo digo con toda la certeza de la palabra, de la expresión que estoy utilizando, agobia, y es esa separación de lo público y lo privado. Yo he tenido la fortuna en la vida, por ejemplo, yo era profesor en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional, o sea, en Bogotá, aquí donde estamos nosotros, yo estaba en los Andes, por la calle 26, iba a la Nacional y trabajaba en las dos. He tenido la oportunidad de ver los dos mundos, en lo público, en lo privado, y yo tengo una angustia, agobio, en el sentido de que si nosotros no creamos las condiciones para que este mundo de estudiantes se encuentren en este espacio, después nunca se van a encontrar en la vida. Y eso es una sociedad más desigual y va a ser una sociedad que no va a ser rica como sociedad. Siempre estoy preocupado por crear las condiciones para que nos encontremos, que no sea como en contravía de un tema político que yo habitualmente no traigo acá, pero es, aquí están los de la pública, aquí están los de lo privado. Fatal. Nosotros tenemos que crear las condiciones para que interactúen, para que se encuentren, para que construyan entre ese mundo. ¿Estoy muy loco con lo que estoy pensando? No, absolutamente no, es que no hay otro camino. Yo te digo, la universidad, por ejemplo la nuestra,
es un antes y un después de la llegada de ese modelo de subsidio a la demanda que en su momento se llamó Serpil-Paga o Generación E. Y te lo voy a decir por qué. Que le enseñó a esta universidad lo que representaba el valor del pluralismo, la diversidad. No solo mejoró la experiencia de los chicos que venían con ese subsidio a la demanda por ser talentosos en lo público, sino que le cambió la vida a los jóvenes que venían y que podían pagar por la universidad. Porque la diferencia con el que viene y se la ganó en la beca es una diferencia de mindset y de impulso mucho más potente del que de alguna manera sabe desde el principio que sí o sí lo va a hacer. Entonces eso generó un nivel de contrastes y de conversación, tanto que nosotros, una vez el gobierno decide abandonar el sistema de subsidio a la demanda a las universidades privadas, la Universidad de AFIT se puso la idea de cómo logramos un sistema de becas talento para seguirnos trayendo a todos los mejores de Colombia, no importa si pueden pagar o no, porque la única manera que tenemos es de tener a los jóvenes, no importa de dónde vengan, sino juntos, interactuando, haciendo proyectos, enriqueciéndose, enriqueciendo la conversación. Es que digo, no solo se trata como de que la calidad, de que puedan recibir una mejor calidad, se trata de qué conversamos. Es que la sociedad es lo que conversa, y si las conversaciones están separadas y la conversación se vuelve como sectaria o se vuelve, digamos, en esas diferencias, esas inequidades tan grandes que se generan entre lo público y lo privado, vamos a fracasar. Entonces nosotros tenemos que tener cómo lograr nutrir más la llegada de jóvenes, no importa de dónde vengan, a acceder a una educación de calidad, que en últimas, en este país, la universidad privada son fundaciones sin ánimo de lucro. La educación es un sistema de valor público, todas somos de valor público. ¿Cómo lograr tener diversidad? Yo sí creo, como dices tú, que es necesario crear espacios donde no tengamos como dos líneas corriendo en el país, porque además el país tiene una cosa muy compleja, y es que nosotros tenemos un sistema educativo que es muy interesante en términos, por ejemplo, de las autonomías, la flexibilidad, pero eso lo hace todavía más desigual, porque por ejemplo en un colegio que tiene recursos económicos puede hacer un proyecto educativo mucho más robusto que un proyecto público, que tú le das la libertad para que tenga flexibilidad, no tenga currículo, él lo arme, pero no tiene con qué. Entonces, claro, lo haces todavía más desigual. O sea, es un principio súper bonito, súper moderno, flexibilización, adaptabilidad, pero a la vez termina siendo el más desigual de todos. Esa es una gran agobio, preocupación, etcétera, acerca de eso. Pero bueno, no lo vamos a resolver acá, pero ahí está. En lugar de dividir, integre. Y rápido y desde lo más pronto posible. Y no solamente los de excelencia, sino no excelencia. Tal cual. Pero bueno, no nos alcanza la vida para tantas preguntas. La última. Allá está enfrente un padre, una madre que tienen un hijo, una hija que está en el colegio, va a terminar el colegio. Y son padres y madres que son de generaciones muy distintas a la de sus hijos, de sus hijas. ¿Tú qué les recomendarías para tratar a esos jovencitos, niños casi, adolescentes que van a entrar a la educación superior en alguna de sus formas? ¿Tú qué les dirías? Mire, que haga esto con sus hijos. Tú eres una mamá porque termina siendo la mamá de yo no sé cuántos estudiantes que entran allá. Mira, lo primero es que yo creo, los papás suelen quejarse mucho de la fragilidad de sus hijos y que no saben qué le pasa a la juventud, y yo siempre vuelvo y les pregunto, pues le pasa que los hemos educado como si fueran de cristal. Hay que enseñarles el rigor, la disciplina. Claro, estamos hablando de toda la expresividad y la autenticidad de los chicos, pero yo creo que los chicos necesitan ritmo, disciplina, así como necesitan libertad e innovación. Entonces, primer tema, no le tengan miedo a ponerle rigor y límites. Los jóvenes quieren límites. O sea, no es solo que los necesitan, es que ellos también quieren tener límites. Segundo, yo soy una defensora inmensa de la experiencia universitaria, no virtual, presencial. Cuando los papás me dicen, es que esta chica no vuelve a mi casa desde que se va por la mañana y no vuelve hasta por la noche, yo siquiera que se siente en la cafetería, que tenga amigos, ese es el lugar para encontrarse.
hoy necesitamos mucho estos jóvenes interactuando, relacionándose. Entonces es como aprender que ellos tienen que tener rigor. Yo te voy a decir, a mí me ha impresionado, rector de universidad, y que papás me llamen a hablar por sus hijos. Mi primera cosa con ellos es, ¿cuántos años tiene tu hijo? 18. Y yo, ya es adulto. Dile que me llame, hable él conmigo. No, pero es que, no, nada. Yo no tengo nada que hablar contigo. Él tiene que construir su historia aquí. Entonces yo diría que a los papás es no tenerle miedo a el rigor y a la disciplina, confiar en ellos y también dejarlos que sigan su proceso natural y que se gocen y se disfruten la vida del aprendizaje, porque es que, ¿qué más pues no es? Claudia, muchas gracias. No, profesor, qué susto. No, pero susto, ¿por qué? Es que es da más susto hablar con un profesor. Pasamos muy bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Sigo aprendiendo de ti todos los días. Claro que sí, un gusto. Entonces, el profesor, con educación todo se puede. Yo, Sergio Fajardo, nos pueden ver en todas las plataformas, ver y escuchar en las plataformas de streaming. Activen las notificaciones, nos pueden escribir. Seguimos avanzando. Muchas gracias.